Bueno, mi carrera en verdad empezó a los 5 años, cuando yo no sabía cómo nadar y en la casa de mi abuelita teníamos una piscina donde íbamos todos los domingos y yo no me podía meter en la piscina porque yo no sabía cómo nadar. Y mi papá me dijeron, bueno, no puedes entrar a la piscina al menos que aprendas a nadar, y así fue que yo empecé, me pusieron en clases y empecé a aprender a nadar, y de ahí fue cuando empecé en el Club La Salle, que era parte de mi colegio, y seguí compitiendo y fui a diferentes campeonatos, competencias, y de ahí fue como que una cosa trajo a la otra. Bueno, la verdad es que tengo muchísimas experiencias en esos 3 Juegos Olímpicos. La que siempre me recuerdo y siempre recuerdo en mi corazón y la voz fue durante las Olimpiadas en Australia en el 2000. Yo fui a competir obviamente y mi mamá también fue a las Olimpiadas, y a ella le habían dado un boleto para ir a la inauguración, a la ceremonia de inauguración, donde yo era la abanderada por segunda vez. Pero nosotros nos separamos antes de la ceremonia, como 2 horas antes, y yo no sabía dónde ella se iba a sentar. Y recuerdo cuando estaba entrando a la ceremonia de inauguración, cargando el pabellón nacional y viendo miles de personas en el estadio, la cantidad de flashes de las cámaras, todo el mundo gritando, y de repente fue como que todo se puso en silencio y yo solamente escuché la voz de mi mamá gritando y saludándome. Eso fue un momento que nunca se me va a olvidar. Inexplicable. Las palabras de verdad no tengo para explicarle. Es un sentimiento de cuando tienes ese pabellón nacional caminando, entrando a ese estadio y saber que tienes al país entero apoyándote, deseándote lo mejor, y no solamente ese momento, pero las personas que están presentes, las personas que están en la televisión, sabes que con cada paso vas dejando un legado a las generaciones futuras. Es algo que yo entendía en ese momento, pero no sabía el impacto que iba a tener después de tantos años. No tenía idea que iba a ser tan increíble. Yo creo que porque no teníamos las redes sociales y no teníamos información todo el tiempo enfrente de nosotros, yo creo que quizás muchas personas no pudieron realizar o aceptar o ver cuántas derrotas yo tuve antes de poder tener tanto éxito. Y a mí una de mis frases favoritas es: en el camino al éxito tú tienes que pasar por las derrotas y aprender de las derrotas. No hay éxito si no tienes derrotas. Y yo creo que eso cada vez que yo competía y no hacía la marca, o me cansaba demasiado rápido, o quizás no tuve la nutrición antes de la carrera, o sea, todas estas cosas yo fui aprendiendo por cada vez que yo competía. Y aprendiendo de todo eso, así fue que yo pude tener esos éxitos en las diferentes competencias, o mi medalla ahora en los Panamericanos, o en el Mundial, que quedé de 4ª en el mundo. Eso fue, sabes, aprendí de muchísimas derrotas que tuve durante toda mi carrera. Diría lo mismo que yo le digo a mis hijos que son jóvenes y están creciendo en este siglo y esta etapa de las redes sociales. Y te digo, nada es imposible. De verdad, nada es imposible. Y yo creo que aceptar que eso de que no hay éxito si no hay derrotas, de que sepas que siempre tienes que pasar por momentos difíciles, entrenamientos difíciles, tienes que tener tu mente, la fuerza de tu mente tiene que ser de iron, tienes que estar 100% concentrado en lo que puedes hacer y no dejar que nada ni nadie te impacte esa salud mental, que es súper importante. Y aceptar de que sí, vas a tener derrotas, pero no viéndolo como algo negativo, viéndolo algo positivo, de que si necesitas 10 derrotas para llegar al éxito y vas por la 5ª, perfecto, me quedan 5 más para llegar a ese éxito. Yo creo que aceptar eso y saber que
que es parte del proceso natural, es súper importante. Un honor, un gran honor que yo lo llevo en mi corazón y en mi mente todos los días. Yo creo que es para mí, en verdad es darle gracias a Panamá y gracias a todas las personas que me ayudaron, porque no lo hice sola. Yo solamente lo hice sola en la piscina, en las carreras, pero afuera fue siempre todos los que me apoyaron y me parece que es una responsabilidad que llevo en siempre representando a Panamá, siempre representando a la mujer panameña, representando a todos lo que somos los panameños. Cada vez que yo hablo con alguien cerca de la ciudad donde vivo o cuando viajo, yo sé y me recuerdo que yo represento a Panamá y lo que haga y lo que diga siempre se va a recordar. Y pienso que es importante igual para los atletas. Nosotros cuando estamos compitiendo en el ciclo olímpico, nosotros representamos un movimiento y un movimiento olímpico y así tenemos que comportarnos, así tenemos que hablar sobre ese movimiento. Somos parte de esa marca, de ese movimiento y es súper importante. Así como yo lo hago para Panamá y para el Comité Olímpico y el Olimpismo, así todos los atletas que están involucrados, eso tiene que ser parte. Clarito que es algo que no se habla. Las personas no hablamos mucho de esta transición de la vida deportiva a la carrera profesional. Y yo creo que es importante que todos los atletas sepan eso, que el deporte no es para siempre y van a tener que hacer una transición del deporte a la vida profesional. Y yo siempre lo vi así, yo vi la natación como un paso hacia mi vida profesional. Yo fui a la universidad y estudié mis dos carreras, una de ellas en Supply Chain Management y logística, y sabía que cuando terminaba de nadar iba a empezar mi carrera profesional, que eso fue lo que hice. Y esa transición fue bastante difícil porque terminé mi carrera deportiva por encima de todo, hice lo mejor, fueron mis mejores años y era parte de mi identidad. Y cuando ese pedazo de mi vida terminó, yo no pude anticipar lo difícil que fue perder mi identidad como nadadora y como atleta y empezar otra vez de cero a construir una identidad nueva como una profesional. Y ahora yo he estado trabajando en mi carrera profesional por 20 años y tengo mi identidad profesional, mantuve mi identidad como atleta y también una identidad nueva, que soy madre de dos hijos. Y yo creo que como mujer pasamos por muchas etapas, pero esa etapa en particular de atleta a profesional fue algo difícil que lo superé, pero no fue fácil. Yo pienso en esos valores y practico esos valores todos los días en mi carrera profesional. Algo que yo aprendí en mi carrera y en los ciclos olímpicos, hay siempre 3 valores que yo siento que son parte de ese movimiento olímpico y del olimpismo. Y es la humildad, es el trabajo arduo y saber que yo todos los días, de todos los años, tengo que trabajar duro por lo que quiero. Nada me lo dan de gratis, yo tengo que trabajar todos los días por eso. Y el compromiso hacia el deporte, el compromiso hacia mi carrera profesional, el compromiso hacia mi equipo, que tengo liderazgo, el compromiso a mis hijos, a mi comunidad, a mi país y a las organizaciones que representamos, en mi caso, al olimpismo o en mi compañía, a quien sea que estoy representando. Eso es súper importante porque esa energía y esos valores tú los puedes transmitir al equipo que estoy liderando. Y es algo que yo uso todos los días. Todos los días siempre pienso, ¿qué hice en el equipo de natación cuando estaba en la universidad que ganamos el campeonato nacional? Agarro valores, agarro
lecciones que tomé y las aplico a mi equipo profesional en el trabajo. Ahora soy madre y ahora que ha sido el gran honor de mi vida, ver a mis hijos crecer y esforzarse y enseñarles esos mismos valores que me enseñó el deporte. Ellos no viven en Panamá, vivimos en Estados Unidos y la cultura ya es un poquito diferente y siempre recuerdo de esos valores. Ellos siempre hablan del compromiso, siempre hablan del respeto, siempre hablan de los entrenadores y estar agradecidos de que hay otras personas que están invirtiendo ese tiempo en entrenarlos a ellos. Todas esas son cosas que yo aprendí por el deporte y es tan importante. Una de las cosas que yo les dije a mis hijos es que así mismo lo hicieron mis papás. No hacer deporte nunca fue una opción para mí. Siempre tenía que hacer deporte. Y no es necesariamente por lo que aprendes físicamente, son esos valores que te quedan por el resto de tu vida, como persona individual, como padre de familia, como líder. No hay otra experiencia en la vida que te enseñe esos valores.